Muy buenos días, queridos alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Te doy la bienvenida nuevamente a tus clases virtuales. Quien te habla y te saluda es el profesor Juan Pablo, quien está a cargo del curso de razonamiento o aptitud verbal. En tal caso, alumnos, el día de hoy vamos a continuar con los sinónimos. Vamos a terminar con el tema de sinónimos para luego, en las próximas clases, profundizar lo que son los antónimos. Y obvio que es para poder prepararnos para los exámenes, ya que la aptitud verbal cuenta con un puntaje mayor en cualquier tipo de admisión, de examen de admisión. ¿Sí? En tal caso, alumnos, vamos a hacer los ejercicios resueltos número 2. ¿Sí? La semana pasada he dejado algunos ejercicios como tarea para que ustedes lo puedan resolver. Y el día de hoy vamos a resolver algunos y también voy a dejar para que puedan resolver en casa. Es importante el vocabulario, alumnos. Mientras más nosotros leamos, más investiguemos, más vocabulario podemos tener. Y las palabras se nos van a quedar grabadas en nuestra memoria. ¿Ven? En tal caso, el tema de hoy serían los ejercicios resueltos número 2 de los sinónimos. Sin más que decir, vamos a comenzar, alumnos. Ejercicio número 1. Vamos a ver la premisa y vamos a ver las alternativas. Esquilmar, ¿no? Esquilmar es un término que quizás no hayas escuchado, pero dando el significado o el concepto de algunas palabras de las alternativas, nos vamos a dar cuenta a qué se está refiriendo esquilmar. Vamos también a definir qué significa esquilmar. Entre las alternativas tenemos perjudicar, exagerar, afligir, decaer y explotar, ¿no? Nosotros, para poder resolver un examen, alumnos, ya sea de admisión, ¿sí? O un simulacro, y no tengamos un diccionario a la mano, entonces, y no sabemos cuál es el significado de la premisa, nos podemos valer de las alternativas. Ese es un mecanismo que nos puede ayudar muchísimo ver la semejanza de las alternativas, alumno. En este caso, nosotros vamos a ayudarnos de un diccionario, ¿sí? Para poder determinar los conceptos, ¿no? Entonces, entre las alternativas, ¿hay alguna palabra que tú conozcas, ¿no? De repente, perjudicar, sí, o exagerar, ¿no? Son verbos, todos son verbos aquí. Afligir, de repente has escuchado, ¿no? Decaer o explotar, ¿no? Vamos a definir primero qué significa esquilmar, ¿no? Esquilmar es un verbo, ¿no? Que dice que es un verbo transitivo, ¿no? Que la acción pasa al sujeto, ¿sí? Que es una acepción, no, perdón, en una acepción indica menoscabar, ¿qué quiere decir, alumnos? Agotar. ¿Ya? Significa agotar una fuente de riqueza, sacando el máximo o el mayor provecho de lo debido. Entonces, por ejemplo, diríamos, las grandes transnacionales o las grandes empresas, ¿sí? Suelen esquilmar los recursos naturales de países como el nuestro. Esquilmar, entonces, viene de agotar todo recurso, sacando el mayor provecho, alumno, ¿de acuerdo? Recuerda que nuestro país es un país con muchos recursos y esos recursos tienen que aprovecharse, ¿sí? Tienen que aprovecharse, sacar el mayor provecho posible. Entonces las empresas pueden esquilmar los recursos naturales de nuestro país, ¿no? Ya sabemos qué significa esquilmar, agotar o menoscabar. Vamos a definir los siguientes conceptos en las alternativas, ¿no? Por ejemplo, perjudicar, nos referimos a ocasionar un daño material o moral a una persona, ¿no? Perjudicar. En este caso no estamos perjudicando, estamos sacando un provecho. La alternativa B, que dice exagerar, nos muestra, ¿de acuerdo? O nos dice que es mostrar una cosa de manera que sus cualidades parezcan más grandes o importantes de lo que son en realidad. Una exageración, que no tendría nada que ver con esquilmar. Entonces vamos a descartar perjudicar y exagerar.
Afligir, causar abatimiento y tristeza. También descartamos, no tiene nada que ver. Decaer, perder, ¿de acuerdo? En una persona, una cosa, fuerza o intensidad o importancia, ¿de acuerdo? O perfección y pasar a un estado de imperfección, fuerza o vigor escasos. En tal caso de caer, vendría a ser, por ejemplo, algo que estaba bien, entonces empieza a decaer, ¿no? Empieza a ir en bajada, en fuerza, intensidad o en importancia, o perfección. Y explotar, en primera acepción, viene de hacer explosión, ¿no? ¡Pum! Hacer explosión. Pero en la segunda acepción, podemos decir, extraer las riquezas que contiene algún recurso, sacar utilidad o sacar algún provecho, ¿no? Un provecho no malo, sino un provecho bueno, ¿no? Extraer los recursos, de repente los recursos minerales, ¿no? Explotar al máximo. Entonces, ya tendríamos una alternativa, que sería la letra E, ¿no? Esquilmar viene de explotar. Así como esquilmar es menoscabar o agotar o sacar provecho, explotar también viene de sacar o extraer algún provecho de algún recurso, ¿no? Respuesta E, encerramos la alternativa E. Vamos con el ejercicio número 2. ¿Sí? Vigilia. Vigilia tenemos como premisa, y entre las alternativas tenemos vivacidad, desvelo, atención, conciencia y objetividad. Parecen términos psicológicos, algunos, ¿no? Que hemos visto ya también en psicología. Pero vamos a ver qué significa vigilia. Algunos ya habrán escuchado esta palabra, vigilia, ¿no? Bueno, la vigilia es un sustantivo que significa estar despierto. Así es estar en vigilia. Cuando hablamos de estar en vigilia es estar despierto. Por las causas no se dice, simplemente estar despierto, ¿no? En segunda acepción se refiere al trabajo efectuado durante la noche. Entonces, puede decir, por ejemplo, el novelista pasó horas de vigilia para culminar su obra. Entonces pasó horas sin dormir, ¿de acuerdo? La vigilia viene de la falta de sueño, que puede ser intencional, que yo la puedo provocar, ¿de acuerdo? O no puede ser intencional, por un insomnio. Entonces, si tú tienes un insomnio, ¿de acuerdo? Entonces puedes decir que has pasado en vigilia la noche a causa de, ¿no? No es que tú lo hayas querido. Algunas cosas sí. Si quieres estudiar para un examen de admisión, por ejemplo, tú te esfuerzas en estar despierto y dices, he hecho vigilia por estudiar toda la noche. Pero también puedes decir, he estado en vigilia porque me dio insomnio. Entonces no quise que estar en vigilia, pero las circunstancias ameritan eso, ¿no? Entre las alternativas vamos a definirlas. Vivacidad significa cualidad de la persona o cosa que es muy animada o entusiasta. Vivacidad viene de vivaz, ¿no? Entonces no tendría nada que ver con vigilia. Desvelo, falta de sueño o dificultad para conciliarlo. Entonces ya nos estamos refiriendo a que la alternativa del sinónimo sería el desvelo, ¿no? La falta de sueño o dificultad para conciliarlo. Recuerda que el desvelo también es no es intencional, ¿no? No es voluntario, puede ser también de las dos maneras. O sea, como te expliqué, tú puedes decir, me he desvelado por X motivos. Entonces, esos motivos pueden ser intencionales o no intencionales, igual que vigilia. Parece que puede ser la alternativa. Vamos con la C, que dice atención, ¿no? Aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos, cuando tu atención está dirigida hacia algo, ¿no? Que te conlleva a la concentración. Entonces tampoco tendríamos que ver con vigilia. Conciencia, conocimiento responsable y personal de una cosa determinada, ¿no? Tienes conciencia, por ejemplo, tienes conciencia de que estás en clase de razonamiento verbal. Estás consciente de ello, ¿no? Tienes conciencia de que si haces algo malo, puede haber consecuencias perjudiciales para ti. Entonces, estás consciente de eso, ¿no? La conciencia viene de eso, que no tiene nada que ver con vigilia. Y objetividad, nos referimos a la cualidad de ser objetivo en sus actos, en los actos o forma de pensar. ¿De acuerdo? Entonces, alumnos, vamos
o nos inclinamos todos por la alternativa B, que es desvelo, ¿no? Vigilia, sinónimo desvelo. Vamos por el ejercicio número 3. Premisa, acerto. Muy bien, acerto. Parece que dijeras acierto. Vamos a ver si tiene algo de sentido, ¿no? Acerto. Entre las alternativas tenemos veracidad, validez, denuncia, aseveración y promulgación. Bien, alumnos, entonces vamos a definir qué significa acerto. De repente no los has escuchado. Acerto es un sustantivo masculino. El acerto, por eso decimos, que significa afirmación de la certeza de una cosa. ¿Ya? Cuando afirmas, ¿de acuerdo? Cuando tienes la certeza de una cosa y por eso convences, ¿no? Por ejemplo, si tú vendes un producto y tienes la certeza de que ese producto es 100% efectivo, entonces estás con esa certeza, ¿no? O si tienes, por ejemplo, algún consejo que puedas dar a alguien, ¿de acuerdo? Cómo prosperar en un negocio, entonces tienes la certeza de que haciendo eso te va a ir bien, entonces está haciendo acerto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, decimos el acerto del líder convenció a la multitud, el acerto del líder. Entonces, ¿el acerto quién? La certeza o la afirmación de que está convencido, ¿no? Él mismo, ¿de acuerdo? Convenció también a la multitud. Vamos a ver en las definiciones veracidad, que es la cualidad de lo que es verdadero o veraz, ¿sí? Y está conforme con la verdad y se ajusta a ella. Veracidad viene de verdad. Entonces vamos a ver si tiene algo que ver con hacer. Vamos por la alternativa B, validez. Cualidad de válido o verdadero. Prácticamente veracidad o validez vienen siendo lo mismo, ¿sí? Entonces C, denuncia. Acto de inculpar un hecho que involucra a alguien, ¿no? Cuando tú denuncias un acto de alguien, ¿no? Profesor, mi compañero ha copiado en el examen. Estás denunciando el hecho. Estás inculpando el hecho que involucra a alguien de que ha hecho algo malo, ¿no? Denuncia. Entonces, no tiene nada que ver con acerto. Aseveración, dice confirmación de la realidad de algo. Bueno, ahí nos vamos a detener. Confirmación de la realidad de algo, algo asevero, ¿no? Entonces, la aseveración también vendría a ser un sustantivo, ¿sí? Que confirma la realidad de algo. Entonces, si hablamos de confirmación, hablamos también de afirmación, alumnos. Fíjate bien, confirmación, estamos confirmando o estamos afirmando algo. ¿Recuerdas algo de confirmar o afirmar? Ya más o menos, parece que esa es la respuesta. Y promulgación viene de la divulgación de una cosa, ¿no? Pero se promulgó la ley número tanto, ¿no? Entonces se divulgó, se dijo. Entonces, divulgación de una cosa. Entonces la respuesta para este ejercicio, para acerto, sería el sinónimo, la alternativa D. Respuesta D, encerramos aseveración. Bien, en el último ejercicio, en el ejercicio 4, vamos a ver qué dice ímprobo. Bien, esta palabra de repente no la has escuchado, pero estoy seguro que después de esta vas a grabarte qué significa ímprobo o cuál es el acto de ímprobo. Entre las alternativas tenemos mendaz, descortés, vicioso, venal y arbitrario. Bien, vamos a definir qué significa ímprobo. Ímprobo es un adjetivo que califica a un individuo carente de probidad. Probidad viene de honestidad y es consciente de que es deshonesto y por ende es un malvado. ¿De acuerdo? Es una persona mala, ¿no? Que carece de honestidad. Cuando hablamos de honestidad, estamos hablando de valores, ¿no? De valores. Bien, en este sentido podríamos aplicar esta palabra en la siguiente expresión. Decimos, el juez fue tildado de ímprobo por los litigantes, ¿no? Los litigantes quiere decir las personas que están en confrontación, ¿no? Que son convocados por un juez, ¿no? Entonces el juez fue nombrado o tildado de ímprobo. ¿Qué habrá hecho? No sé, pero su actitud está diciendo que es algo deshonesto, ¿no? Malvado, ¿de acuerdo? Que carece de valores.
¿Cuál es esa actitud deshonesta? Vamos a verlo en las alternativas. ¿Qué significa mendaz? Se aplica a la persona que miente, ¿no? Entonces, vamos a ver, puede ser que sea mendaz, ¿no? Descortés, que no tiene cortesía o no muestra amabilidad. Entonces, eso no tiene nada que ver con honestidad. Descortés, lo descartamos. Vicioso, persona que tiene un vicio o mala costumbre, ¿no? Los viciosos que se quedan jugando hasta las 12 o 1 de la madrugada, jugando juegos en línea, ¿no? Es un vicio, una mala costumbre. Después tenemos venal, ¿no? En un adjetivo podemos decir alguien vendible, ¿no? O expuesto a la venta, ¿no? Y en un lenguaje figurativo, que se deja sobornar. Entonces podría ser una actitud deshonesta, ¿no? Dejarse sobornar. Y arbitrario, que actúa según su arbitrio o voluntad, o su propio criterio, sin atender a las leyes o a las razones. En este caso, alguien arbitrario es alguien que está de ambas, no está ni de un lado ni de otro lado, ¿no? Alguien arbitrario. Entonces, la palabra que más se asemeja entre las alternativas que tenemos podría ser entre mendaz o venal. Pero en este caso, mendaz es una persona sola que miente, ¿de acuerdo? Entonces la mentira es algo general, pero una persona que se vende o se deja sobornar por falta de honestidad sería alguien venal, la actitud venal, ¿no? Entonces podemos asemejar venal con ímprobo. Entonces la alternativa sería la respuesta D, venal. Bien, alumnos, en tal caso hemos visto 4 ejercicios que tendrías que resolver de la misma manera en la tarea, ¿no? Te voy a dejar 6 ejercicios más para que puedas responder. En tal caso, ¿cuáles son estos ejercicios que vas a resolver en casa? ¿No? Primero vas a elegir la alternativa correcta en los siguientes ejercicios y después vas a hacer una oración con cada premisa. Tenemos 6 ejercicios, ¿no? Intrusión, preterir, interdecir, convicto, raudo y enteco. Entonces tenemos 6 premisas, ¿no? De estas 6 premisas vas a hacer una oración, ¿no? Vas a darle sentido a la oración. Una oración con intrusión, preterir, interdecir, etcétera, hasta el 6, hasta enteco, ¿sí? Y vas a marcar la alternativa correcta. Recuerda, alumnos, que con un diccionario en la mano, ¿ya? Es sencillo hacerlo. Trata primero de hacerlo sin diccionario como borrador y después lo haces ya con el diccionario para estar seguro, alumno. Porque en un examen no vas a usar diccionario. Entonces, ¿y por qué pido que hagas una oración? Porque haciendo una oración haces referencia a la palabra que estás escribiendo y ya no se te va a olvidar. Eso es bueno, alumnos, practicar con las oraciones, intercambiar palabras para poder usar un mejor vocabulario. Eso sería todo por el día de hoy, mis queridos alumnos. Nos vemos hasta la siguiente clase. Que tengas un excelente día.